Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Muy buenas noches. Yo soy Esdras Chabot y esto es Dinero y Poder. El impacto de las reformas aprobadas en este año en materia fiscal y financiera comenzará a observarse paulatinamente a partir del 2014. Pese a que la iniciativa privada dijo que los nuevos impuestos aprobados harán menos atractivo al país, se estima que la economía mexicana crezca en 2014 3.5% o un poco más. Nos acompaña en el estudio de Dinero y Poder Narciso Campos Cuevas, titular de la Unidad de Banca, Valores y Ahorro de la Secretaría de Hacienda. Buenas noches, Narciso, gracias por estar aquí con nosotros. Ernesto Cervera Macaros, que tiene buenas noches. Buenas noches. Muy buenas noches. Narciso, esta reforma financiera se dice, es una reforma que por un lado le da garantías a las instituciones bancarias para que puedan ofrecer el crédito teniendo la certeza de que podrán recibir de regreso pues, el dinero prestado, pero también aquel que lo solicita tener la suficiente información para saber hasta dónde y cómo manejar ese crédito. ¿Qué es lo que implica esta reforma financiera de inicio? Correcto. Mira, la reforma financiera como se planteó y en base a las mejoras que sufrió en el proceso que se llevó a cabo en el Congreso, busca que haya más crédito en el país y que el crédito sea más barato. El diagnóstico del que partimos es que en México hay poco crédito. En México, en las cifras más recientes, hay financiamiento al sector privado por 28% del PIB, lo cual comparativamente con otros países es muy bajo. Tenemos un área de oportunidad grandísima para ir creciendo en este financiamiento. En otras economías de la OCDE, en economías similares de Latinoamérica, tienen financiamientos del 70%, del 80%. Y el financiamiento es un insumo muy importante para la economía, para la productividad, para que la gente que tiene un negocio pueda efectivamente llevarlo a cabo de una manera adecuada y mejorar el rendimiento de sus inversiones. Entonces, partiendo de esa base, lo que la reforma busca son varios aspectos. Uno de ellos es que haya más competencia entre las instituciones y hay varias medidas específicas que se aprobaron para que exista esta mayor competencia. La que mencionabas tú, que es que haya mayor crédito, incentivar el crédito de parte de las instituciones privadas y para ello se mejora el régimen de perfeccionamiento y ejecución de garantías. La redefinición del mandato de la banca de desarrollo, que es un tema muy importante porque la banca de desarrollo debe de cumplir un papel fundamental de atender aquellos sectores de la economía que no son atendidos adecuadamente por las entidades financieras privadas. Y todo esto, y es importante decirlo, todo esto dentro de un marco bajo el cual se mantenga la solidez del sistema, porque aun y cuando dentro del diagnóstico reconocemos y es ampliamente conocido que falta mucho crédito en el país, las instituciones prestan poco, lo que sí tenemos es una banca sólida en términos de capitalización, en términos de índices de morosidad, y es importante que este crecimiento de crédito que vamos a promover en los siguientes años y con las herramientas que nos da la reforma financiera, mantengan la solidez del sistema, porque es importante que este crecimiento sea sostenible, ¿no? Que no nos lleve a algún otro tema. Narciso, una cosa que suena como esquizofrénica en este país es que frente a la baja cantidad de crédito, los bancos hagan tantísimas utilidades. A nivel internacional también es reconocido que a pesar de que México da poco crédito, sí genera una cantidad de utilidades impresionantes, especialmente para la banca española o para la banca estadounidense. Una porción pues, que alcanza en ocasiones hasta la mitad de sus utilidades a nivel internacional. Aquí juega un papel pues, preponderante todo lo que son las comisiones y esas cosas, digamos, que se queja muchísimo el público ahorrador en general, pero que los bancos les da una posición pues, relativamente más importante. ¿En qué interviene hoy por hoy esta reforma financiera pues, para tratar de minimizar eso y darle más incentivos a la otra parte, a la del crédito? Claro, parte del diagnóstico, como les comentaba, es que presta poco y también la banca en general. Y también viendo la composición de los activos de su cartera, hay un componente alto todavía en inversiones que pudieran ser canalizadas más bien a crédito, que es la función que debe de hacer la banca. La reforma establece un mecanismo de evaluación y es curioso porque es una evaluación en base a una disposición que ya existe en la legislación vigente, en la Ley de Instituciones de Crédito, que establece que la banca tiene la obligación de apoyar el desarrollo de las entidades productivas del país y de hacerlo bajo ciertos supuestos en los que se garantice el acceso en toda la geografía nacional y demás. Sin embargo, no había una herramienta para efectivamente darle seguimiento y la reforma aprobada por el Congreso le da la herramienta a la autoridad, en este caso a la Secretaría de Hacienda, para que evalúe efectivamente la función de banca que esté haciendo. Es decir,
los recursos que capta la banca, qué tanto los canaliza y si los canaliza efectivamente en créditos. En materia de comisiones, por ejemplo, un tema muy importante que fue una adición que se hizo en el Congreso es establecer todo un régimen y un mandato específico para el Banco de México y la Comisión Nacional Bancaria y de Valores para que regulen toda la cadena de relaciones jurídicas que hay para procesar los pagos electrónicos, tanto en débito y crédito, una fuente importante o un área de oportunidad importante para mejorar precios de la banca. Tienen mucho que ver con las comisiones que se cobran en los cajeros, con el dinero que le descuentan a los comercios cuando pagas con tarjeta de crédito, que en algunos casos y desafortunadamente para los comercios más pequeños que tienen menor poder de negociación, son las comisiones más altas, alrededor del 5 o 6%. Les pegan durísimo. Sí. Se establece un mandato muy específico para regular toda la cadena y específicamente para ir bajando las comisiones. Entonces, porque incluso eso te lleva a que otra vez el dinero en efectivo sea mucho más un mecanismo para hacer este tipo de pagos y la reticencia del propio vendedor en una tienda a aceptar tarjeta de crédito porque sabe que le va a costar muy caro. Que le va a costar muy caro y claramente eso va en contra de lo que buscamos, que haya una mayor formalidad, que haya una mayor inclusión financiera, que los mismos comercios que ya empiezan a recibir o que empiecen a recibir estos pagos con tarjeta de crédito tengan una cuenta de ahorro a través de la cual puedan ya direccionar los pagos a sus proveedores y se va incluyendo la gente en los servicios financieros para después poder conseguir un crédito y no tener que financiarse con proveedores, financiarse con amigos, con familiares, a costos altos, en canales informales, en algunos casos. Entonces, les va a permitir ya incluirse con una puerta de entrada que es el medio de pago con un costo adecuado y luego ir recibiendo los demás beneficios que tienen que ver con ser usuario de los servicios financieros. Yo estoy convencido que esta es la reforma más importante que se hizo durante 2013, aunque otras son más espectaculares. Creo que esta va al fondo del problema mexicano, que es precisamente esta falta de crédito producto de que en este país nadie cumple la ley. Y entonces, si un banco presta, pues no va a recuperar su dinero jamás y para eso, pues lo que hace es cobrar una tasa de interés muy alta para ganar en el corto plazo lo que pueda y con eso se resuelve. Pero la reforma financiera sola creo que no es el tema, sino la combinación con otras. Por ejemplo, la ley de lavado de dinero, que ya va avanzada, y la reforma fiscal en su conjunto van a obligar también a un montón de pequeñas y medianas empresas en México a por fin llevar una contabilidad medianamente decente, que eso también es un requisito para obtener créditos. Entonces, ¿cómo ven esta combinación de estas tres temas, la financiera, la ley de lavado de dinero y la reforma fiscal? Sobre todo ahorita en el arranque en enero, ¿no va a estar dificilísimo entender cómo hacer las cosas? No, va a ser un año de muchos retos para las autoridades, para la población en general, para la implementación de tantas reformas tan importantes que se han hecho. Claramente vemos que estas reformas interactúan y se alimentan unas de otras para ir mejorando. El tema que mencionas del cumplimiento de los contratos es muy importante y es también curioso. Las mejoras que se hacen al marco legal para conseguir una mejor ejecución o cumplimiento de contratos en caso de incumplimiento le van a beneficiar no solo... No es que hayan sido modificaciones exclusivamente para proveer herramientas para que las instituciones financieras puedan cobrar los créditos, sino más bien son modificaciones al marco comercial para que cualquier persona que tenga una relación comercial, inclusive ahorita que estamos hablando del ejemplo de los pequeños comerciantes que puedan recibir pagos de tarjetas de crédito, para que ellos también puedan tener, son herramientas dentro del Código de Comercio que regulan su relación comercial para que ellos también puedan, en caso de que haya un incumplimiento de su proveedor, en caso de que haya un incumplimiento de algún cliente, que ellos también tengan mejores herramientas para cobrar. Y como bien mencionas, y también partida del diagnóstico, comparativamente con otros países, México está en los últimos lugares en eficiencia en la ejecución de contratos. Y en este sentido también creo que hay una oportunidad espectacular en estos próximos 2 años con respecto a lo que mencionaba Esra del efectivo. Si nos podemos deshacer del efectivo muy rápidamente, si esto puede utilizarse, por ejemplo, para usar los celulares para pagar, este es un proceso que ya está arrancando, claro. Y otras formas de dinero electrónico que nos podríamos brincarnos el pedazo de las tarjetas de crédito, que muchas pymes no lo tuvieron, y movernos directamente a estos nuevos sistemas, ¿no? A otras tecnologías, claramente, y el marco legal vigente y con las modificaciones establece facilidades para que se puedan implementar todas estas tecnologías que van a avanzar
avanzando día a día. Hoy en día ya puedes pagar con tarjetas con proximación, no tienes que pasar una banda magnética o que pase un chip. Y claramente el usar el dinero en efectivo pues es costoso. Estar estableciendo los inventarios, y es un tema de seguridad, los inventarios de los cajeros. No es práctico, es mucho más fácil poder utilizar medios electrónicos para hacer pagos. Y la reforma lo prevé, inclusive la regulación secundaria que tendremos que emitir tendrá que establecer ya los elementos específicos para que todo esto funcione. Narciso, inmediatamente cuando uno piensa en la reforma financiera, piensa uno nada más en la banca comercial, pero hay otros intermediarios financieros en el país que han venido creciendo enormemente en los últimos tiempos. ¿De qué manera se contemplan estos intermediarios? Porque a final de cuentas también son canalizadores de crédito de los recursos que ahorra el propio país. Claro. La reforma financiera fue un esfuerzo muy grande. Fueron modificaciones a 34 leyes, se presentó inicialmente como 13 decretos, y dentro de las modificaciones de estas 34 leyes se hicieron muchas modificaciones al régimen legal de otras instituciones financieras. Se modificó, por ejemplo, de manera sustancial la ley de sociedades de inversión. Tenemos una ley, ahora ya le reconoce el nombre coloquial, que son fondos de inversión, que facilita el lanzamiento de productos de parte de los operadores de fondos de inversión, de manera que puedan establecer productos ágilmente para poder atender a las necesidades de sus clientes. Tenemos también modificaciones al régimen de las sociedades de ahorro y crédito popular. Se les permite ahora, o se les va a permitir, poder establecer corresponsalías, que es un tema muy importante porque van a poder tener una mayor cobertura geográfica sin necesariamente establecer sucursales formales, sino bajo que ya lo hacen algunos bancos, ¿no? Que ya lo hacen los bancos, pero no tenían la facultad de hacerlo otro tipo de instituciones, y más aquellas que atienden a la base de la población y que atienden áreas geográficas que no necesariamente son atendidas de una manera adecuada inaccesibles por la banca, para los bancos. Inaccesibles para los bancos. Hay también modificaciones sustanciales a la ley de mercado de valores, porque pues es importante, como bien mencionas, el financiamiento bancario, pero hay que buscar, si queremos que crezca este financiamiento al sector privado, otras herramientas, e inclusive liberar recursos de la misma banca comercial para que los pueda canalizar hacia otro tipo de clientes. Empresas que ya puedan acceder por su tamaño, por su importancia, a financiamiento a través de la bolsa de valores. Se facilita el régimen para lo que se conoce como sociedades anónimas promotoras de inversión bursátiles, las APIs, que cuando se listan en la bolsa de valores agregan una B, se vuelven bursátiles, APIPs. Tenían una restricción que no podían estar bajo ese régimen de SAPIP por más de 3 años antes de convertirse en una SAB, Sociedad Anónima Bursátil, que implicaba pues, mayores obligaciones de gobierno corporativo y diferentes requisitos que hacían más costoso y que lo hacen solamente atractivo para empresas de un tamaño mayor. Ahora las SAPIPs van a poder permanecer listadas 10 años o hasta que crezcan un cierto umbral en capital contable. Entonces van a poder financiarse con capital en la bolsa, libera recursos para que la banca que a lo mejor atendía ese tipo de sociedades pues pueda canalizarlos a otros intermediarios. Entonces, sí, claramente te diría, tenemos una nueva ley de agrupaciones financieras que reconoce también la realidad de los esquemas en los que se pueden organizar estas organizaciones, que establece mayores controles de gobierno corporativo. En fin, sí es un tema. En uniones de crédito también tenemos bastantes modificaciones también para adecuar, reconociendo que hay otros intermediarios y viendo el crédito como algo más complejo que lo que da la banca. Rápidamente, para concluir, esta reforma financiera entraría en lo que podríamos llamar pues, una estrategia de formalizar a una gran economía informal que en México desgraciadamente ha venido creciendo. ¿Esto es un elemento para atraer informales? Claramente, la inclusión financiera como un reto y como parte de una de las aristas del diagnóstico y de lo que parte la reforma, el proveer mejores precios de los productos que hagan atractivo a la gente para que se acerque a las instituciones financieras y contrate, y al mismo tiempo al contratar establecer estándares mínimos. En el caso de las MIPYMES tendrán que producir estados financieros, una información contable adecuada que le puedan proveer a los intermediarios para que efectivamente les otorguen créditos. Es claramente un incentivo para formalizarte, porque vas a obtener un financiamiento, un precio adecuado que te permita un buen rendimiento, que ahora no lo tienes otra vez,
pues, con los canales informales en los que se terminan financiando las MIPYMES, que cabe mencionar que dan el 75% de los empleos de este país, claro. pero reciben el 24% del financiamiento formal. Bueno, de por sí pequeño. De por sí pequeño, en un universo pequeño. Bueno, pero esperemos que esto finalmente comience a cuajar en un modelo mucho más amplio. Narciso Campos, muchísimas gracias de verdad por haber estado aquí con nosotros. Encantado, muchas gracias. Vámonos a una pausa. Esto es Dinero y Poder. La Ley Federal de Consulta Popular quedó atorada en el Senado de la República y podría ser discutida en el próximo periodo ordinario de sesiones que inicia en febrero. El PRD y los demás partidos de izquierda insisten en que se apruebe para que sea aplicada en 2015. Incluso han anunciado un plan en defensa de lo que llaman la soberanía nacional para revertir y echar abajo la reforma energética mediante la desobediencia civil pacífica, acciones legales y, por supuesto, la consulta popular. La consulta popular se ha vuelto para la izquierda, para el PRD, uno de los elementos fundamentales de acción política de aquí al 2015. La izquierda, que en el PRD durante todo este año pues funcionó como un interlocutor con el gobierno, con posiciones moderadas, en el momento preciso de la reforma política y, por supuesto, la propia reforma energética, dejó ese tipo de discurso y se volvió a conformar como una unidad en torno a los sectores pues, más radicales de la misma, dentro del propio PRD y, por supuesto, junto al Partido del Trabajo y Convergencia. Esto, por supuesto, la sitúa, ya lo habíamos platicado en algún momento, como un grupo, pues, otra vez combativo, con banderas que tienen que ver ahora con la defensa del petróleo, en términos de un recurso que no podría estar en manos de inversión extranjera o inversión privada incluso, porque consideran que eso es violatorio de la soberanía nacional. Aquí el instrumento que les queda es la consulta popular. Todavía el Senado no la aprueba. Veremos si la dejan igual o tratan de encontrarle algún elemento jurídico que pues les dé la certeza de que no pueda ser llevada la reforma energética a consulta, frente a una izquierda que va a hacer, por supuesto, todo lo posible por llevar a las calles y a los medios, etcétera, esta discusión con respecto a la viabilidad de la consulta popular para efectos de reforma energética, ¿no? Sí, yo creo que el tema fundamental es político. El PRD, el segmento que controla el PRD, que es Nueva Izquierda, propuso el pacto, el instrumento de negociación de 2013, muy exitoso. Fueron cosechando en el camino muy bien, estaban pues en la gloria cuando sacaron la reforma fiscal junto con el PRI, con varias cosas que la izquierda ha propuesto. Y la de mucho telecomunicaciones. tiempo. No, sí, pero sobre todo la fiscal habían ganado todo porque el PAN se había salido. Y en ese momento pierden la razón. Es decir, se preocupan mucho de que el segmento más extremo de la izquierda les gane los votos con la discusión del petróleo y entonces pues deciden radicalizarse en un tema en el que bastaba con que ellos dijeran voto en contra, como el PAN votó en contra de la fiscal, yo voto en contra de la energética. O se salieron. Y ahí murió. Bueno, pues no hicieron eso y trataron de convertirlo en un asunto más complicado aún y esto los va llevando a un terreno en el que no hay salida. Y su única posibilidad para poder cosechar de aquí al 2015 es tener un tema que les mantenga la atención pública todos estos meses, y ese tema es la consulta. Creo que hay varias dificultades en términos jurídicos acerca de la consulta que han escrito personas que saben del tema y que probablemente hagan imposible consultar sobre la reforma en su conjunto, pero es algo que ellos van a tratar de mantener porque si no, ¿de dónde sacan los votos? Hay dos argumentos que se están manejando para tratar de que la consulta no se lleve a la práctica para reforma energética. Uno es que se trata de un asunto de ingresos y bien especificado en la Constitución que ingresos no puede ser motivo de consulta. De alguna manera hay un asunto de ingresos, no sé qué tan. No, y para que lo entiendan claro. perfectamente bien, no se pueden consultar los impuestos. Bueno, exactamente, la gente, claro. Esto es un impuesto, no es un impuesto, es una discusión que la Corte tendrá que. Es un derecho de extracción. Ahí es, exactamente. Entonces, no sé si eso procedería. El otro argumento, que es el de Luis Carlos Ugalde, diciendo, bueno, no es el de él, sino que él lo ha planteado, es el hecho de que la consulta popular no permite acciones o rechazo, o la posibilidad de consultar más bien, acciones de constitucionalidad, o sea, reformas constitucionales.
los que se oponen a esto dicen, bueno, es que no dice expresamente que está prohibido, aunque bueno, ahí habría una discusión sobre si en derecho público hay que dejar en claro que lo que no está dicho no está permitido, no es lo mismo que en la cuestión privada, en donde aquello que pues no está prohibido está permitido como tal. Sí, sí, sí. Ahora, a mí no me parece irracional la postura del PRD en el sentido de haber logrado todo lo que lograron durante 2012 y luego salirse con la reforma energética al mero final y parte de la reforma política, desde luego. Al contrario, me parece impecable de acuerdo a cómo se han venido comportando durante los últimos 20 años. Sin duda alguna, ese es exactamente cuando algo no está de acuerdo con sus intereses, pues literalmente se salen de la discusión y empiezan pues, con lo que han amenazado de aquí al 2015, que es una desobediencia civil pacífica. Vamos a ver, porque el referéndum más importante o la consulta popular más importante va a ser en el 2015 y se llaman elecciones en este país. Y yo creo que ahí ese es precisamente lo que el PRD está viendo, ahí sí coincido con Macario, para retomar por lo menos esa posición que les alcance para el 18% de la votación total. Divididos, pues el PRD solito no va a alcanzar el 12, el 13% de la votación. Mario, yo creo que aquí el problema radica en que hay dos apuestas. Una es el seguir apostando por el voto duro de la izquierda, jugar a ese 15-17%, o el convertirse, como en algún momento lo dijeron, en una opción de clases medias, ampliarlo y de esa manera ganar, pero no así. No el 2015, sino el 2018. Eso es lo que ya perdieron. Eso es, en mi opinión, lo que ya perdieron. Podían haberlo obtenido, ese es donde estamos discutiendo aquí Ernesto y yo. Si este camino lo hubieran llevado a decir, como dijo Acción Nacional en la reforma fiscal, estamos en contra, votamos en contra, no nos pelan, nos salimos. Y hacen un trabajo político en todos los lugares donde Acción Nacional está pues, más ubicado para convencer a sus votantes de que ellos los defendieron. Y con eso van a ir al 2015 y esperan que les vaya bien. Y yo creo que eso es perfectamente válido. La parte donde me parece el PRD comete un error en esta ocasión es regresar a este comportamiento que, como dice Ernesto, es su comportamiento de los 25 años que existen, en el cual si no les gusta no es que digan que no se voten en contra, avientan el tablero, ¿no? Es decir, toman el pleno de la Cámara de Diputados. Bueno, eso yo creo que la gente ya está muy cansada de verlo. Hay algunos a los que les gusta, sin duda, que es un segmento de votantes que ellos quieren conservar. Lo que no creo que se pueda es tener a este segmento extremo y al mismo tiempo a el votante moderado. Eso es lo que yo creo que es imposible y es donde creo que se equivocaron. Ahora, ¿se puede o no la consulta? Lo de los ingresos, yo tengo mis dudas, el planteamiento de que la reforma energética es un asunto de ingresos, yo creo que no es defendible, y entonces, pues los señores que han dicho que no se puede consultar por eso, creo que se equivocan. El otro argumento me parece más lógico y lo he visto en dos personas. Luis Carlos Ugalde lo explica muy claramente y dice, lo que dice la ley es que se pueden consultar actos del Congreso. Pero la Constitución no es un acto del Congreso, es un acto del constituyente que incluye al Congreso Federal más la mitad más uno de las legislaturas locales para las cuales la ley de consulta popular no aplica, entonces no se podría hacer. El otro argumento lo leí con Pedro Salazar, que dice, la única forma de modificar la Constitución en México está escrita en el artículo 135 y es el constituyente permanente, de forma que una consulta popular no puede sustituir ese mecanismo, en consecuencia no se podría consultar la Constitución. Aquí el tema es qué va a pasar en estos momentos, porque el día de mañana estará el presidente de la República promulgando la reforma energética. Y aquí el tema eso ya no hay vuelta para atrás. No, aquí el tema es si en este momento el PRD va, después de promulgada la reforma, en este momento va y la lanza o la impugna ante la Suprema Corte bajo el principio. Hay dos elementos que está impugnando. Uno es la inconstitucionalidad del proceso. Dice que el proceso legislativo no fue llevado conforme lo establece la ley y que por lo tanto por ello no es válido. Y eso esa es una controversia. Esa es una controversia que tendrían que manejar, porque hay elementos ahí que si los estados votaron muy rápido o si no se escuchó o si no se llevó a comisiones, eso se puede discutir en la Suprema Corte. El otro tema, el otro punto es el tema de si la reforma energética ya aprobada como tal puede ser llevada a consulta popular. Si estos elementos los introducen en enero, digamos, a la Corte. La Corte los va a batear porque no hay ley, ¿eh?
digamos que aprueba la reforma. Después de la reforma. Después de la reforma, de que esta sea aprobada en el Senado, se va a la Suprema Corte y la Corte ahí tiene que dictaminar. Y ahí dice si sí o si no. Y si dice que sí, bueno, pues tendrán todo el proceso para llegar hasta el 2015 y ver qué es lo que sucede. Si dice que no la Corte y lo desecha, el asunto es que se termina. Quizá la estrategia del PRD va a ser no meter esto a la Corte, no llevar la decisión a la Corte para desde un punto de vista jurídico, pero no político. A eso me refiero. Es simplemente dejarlo correr el mayor tiempo para ello. Para poder estar viniendo a los programas a platicar. Déjame decirte, desde el punto de vista económico, mientras más tiempo dejes correr, más va a crecer esta economía en el contexto de una reforma energética y todas las reformas que están operando a favor de un crecimiento que va a estar muy interesante en el 2014. Pero también, mientras más dejes la incertidumbre, lo que han hecho muchos de los opositores de ir a Estados Unidos, a distintos lugares, a decir, señores, no inviertan, porque si invierten y le echamos para atrás, quién sabe qué les va a pasar a su dinero. Ahora, aquí viene el problema de definir qué exactamente van a preguntar, porque una pregunta, por ejemplo, decir, ¿está usted de acuerdo con la reforma? Es una pregunta absurda. Tendría que ser una pregunta concreta, y eso la ley también dice que debe ser una pregunta concreta. ¿Qué exactamente van a preguntar? ¿Cuál de todas? Porque a lo mejor si la pregunta concreta es el tema del petróleo que está allá abajo, bueno, pues eso de cualquier manera no se va a invertir en ello hasta 2015, porque hay que hacer las leyes, luego hay que hacer la nueva comisión de hidrocarburos, que va a tener que hacer los polígonos para que luego Pemex decida qué quiere y qué no, y entonces se licita. Eso es hasta 2015, así que ahí no tiene impacto. Pero lo que sí sería, hasta donde lo han manejado ahora, la pregunta sería, ¿está usted de acuerdo o no en que la iniciativa privada invierta en extracción de petróleo? Pues no hay problema, que la pregunten. Para 2015 nadie habrá metido un centavo en extracción todavía, porque todo el proceso que se necesita para se lleva una buena cantidad. Se lleva un año y medio. En el resto del sector petrolero, todo lo que se conoce como downstream, sí. Ahí sí va a haber lana ahorita y van a preguntar eso. Van a preguntar a la gente, oiga, ¿está usted de acuerdo que pueda haber inversión privada en ductos para transportar gas de Texas al Bajío? Ay, no manches, ¿qué pregunta es esa? ¿No? Entonces, yo creo que por ahí no es. Yo creo que realmente es nada más un tema. Tú puedes amañarlo de la manera que quieras. Puedes decirle, ¿está usted de acuerdo en que las empresas manufactureras ubicadas en el centro del país se queden sin gas? ¿O no? Bueno, pues sí, también. Y ahora, además, acuérdense que las elecciones al PRD le cuesta mucho trabajo aceptar cuando pierde. Yo no sé qué va a pasar si hay consulta y luego la pierden, van a decir que hubo trampa. Ya ves, nunca les gusta, parte de la discusión política, algo que todavía no termina. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted la Ciudad de México, también pues Miguel Ángel Mancera en medio de la tormenta. Esto es Dinero y Poder. Miguel Ángel Mancera cumplió un año al frente del gobierno del Distrito Federal. Su administración ha sido cuestionada, dicen, por la falta de acción de las fuerzas de seguridad en las diversas manifestaciones de maestros de la coordinadora y de la participación de grupos anarquistas que han desquiciado la ciudad durante este año. Pese a ello, él mismo ha reconocido que ha sido un año difícil y que no asumió el cargo para administrar su propia imagen ni su futuro político. Por otro lado, en días pasados se aprobó el presupuesto de la ciudad. Para 2014 contempla incremento en impuestos de predial y nómina, aunque estos pues, realmente no se van a dar, porque al mismo tiempo que aprobaron el incremento, aprobaron el subsidio, sí, que es un poco la llave, ¿no? Para decir... Luego lo vas quitando. Sí. Y de esa manera, pues, tratas de equilibrar lo que es el valor catastral o la venta que se hace, los impuestos que se pagan, en la diferencia entre el valor catastral y el valor comercial, que ahí digamos, está. Lo mismo le sucedió en el caso del tema del aumento del boleto del metro, que por supuesto afecta a sectores importantes de la población, pero que pues, es el costo que tiene haber dejado que determinado tipo de servicios como este no fuesen, o sea, se les metió todo el tiempo un subsidio que luego ya era imposible de conseguir. O sea, un boleto del metro debería estar costando sin subsidio 11 pesos. $1, eso cuesta más o menos en todas partes del mundo. Nada más el costo de operación. De operación. Sin contar inversión. Entonces, aquí, pues obviamente lo que se trata es de ir actualizando o ir encontrando un mecanismo para, pues no afectar, dicen, hay algunos sectores que podrían ser subsidiados por ello, pero otra vez este tema de, pues, meterle el dinero que finalmente obtienes en algo que sea beneficioso para la mayoría de la población, ¿no? Y bueno, ahí está la figura de Mancera metida en esta discusión con respecto al manejo de las marchas y en donde, bueno, pues aquí hay un problema muy complicado porque se tratan de problemas federales, es cierto, como lo plantean,
y también pues de una coordinación entre el gobierno capitalino y el gobierno federal, en donde a veces el gobierno federal le dice no me los toques, no hagas porque estoy negociando. No es tan sencillo, no es un problema simplemente de decir no los toco, los defiendo. Por ello, la sorpresa de Mancera cuando de repente en el Congreso se establece o se trata de establecer una legislación para el Distrito Federal que sancione directamente las propias manifestaciones violentas, que parecería bien, y dicen, bueno, pero esto es una injerencia en el gobierno del Distrito Federal, que por otro lado, dicen sus opositores, pues no legisla, no pone orden en ese tema. O hay un elemento de, digamos, de compatibilidad entre legislaciones federales y la del Distrito Federal en el marco de lo que será la reforma política para el Distrito Federal, o pues seguiremos en esta confrontación permanente, ¿no? Es un asunto bien complicado. El PRD lleva gobernando la capital de la República 16 años, desde 3 de 97. Cuauhtémoc, luego los 2 sexenios de López Obrador y Marcelo, y ahora el primer año de Mancera. En todo ese tiempo han estado administrando muchas cosas, digamos un poco en contra de la lógica económica, vamos a ponerlo así. El metro no se quería subir durante mucho tiempo, no lo hizo López Obrador, lo alcanzó a hacer Ebrard en una ocasión nada más, pero muy rezagado frente al costo de operación, y no lo querían hacer porque pues sus votantes son personas de ingresos más bajos, eso es lo que ellos estimaban y no querían dañarlos, pero pues las cuentas no pueden mantenerse permanentemente así, y sobre todo cuando se desapareció la tenencia. Esta idea que hubo en muchos gobiernos locales de que la tenencia había que quitarla, pues ahora entienden que no había que quitarla, porque sí daba una cantidad muy importante de dinero que ahora no tienen y la tienen que empezar a conseguir de otros lugares, y los lugares no son muy prácticos, ¿no? El impuesto a la nómina, que sí es uno de los impuestos más negativos en términos económicos, lo subieron, lo tienen que subir porque no hay otra salida. En el predial empezar a ajustar al valor comercial, yo creo que sí es una buena idea que hay que ir administrando con tiempo para que además se vean los resultados, porque pues si cobras tenencia por calles que tienen hoyos y no hay focos y no hay policías y hay basura, pues está difícil, pero creo que se podría hacer esto en el mediano plazo. Pero otra vez a Mancera le toca cosechar mucho de lo que se hizo durante 15 años, que no se tomaron decisiones, luego quieren que las tome todas juntas el señor Mancera, no está tan fácil tampoco para él, independientemente de que creo que sí ha sido decepción para muchos, que esperaban una persona muy distinta, mucho más ejecutiva, y no ha sido el caso del jefe de gobierno. Especialmente en los dos temas pues, que han sido tratados con toda profundidad a lo largo de este año. Uno, la seguridad, y el otro, las manifestaciones. Sin duda alguna le han costado, pero yo creo que hay otros temas subyacentes que también le han costado o le van a costar y que no son muy populares, simplemente porque no se ven las acciones. Uno tiene que ver con la recolección de basura. Hasta ahorita no hemos tenido un problema serio, pero la coordinación que tiene que haber entre, ya ni siquiera entre el gobierno del Distrito Federal y el federal o las otras entidades, sino al interior de las propias delegaciones, es verdaderamente terrible. Y por el otra parte, todo lo que es el mantenimiento de calles, dónde se acaba el periférico en una delegación y dónde va a empezar la siguiente, va a ser un problema de coordinación con la nueva legislación que está muy bien resuelto en la parte municipal en otras entidades de la República. Yo quiero ver cómo va a funcionar eso en el Distrito Federal. Va a ser, si ya es de por sí complicado como está ahorita, hacia adelante nos queda una tarea realmente muy compleja. Ahora, a mí no me extrañaría que este costo político que él dice, yo lo asumo personalmente, lo ha dicho abiertamente, le cueste al PRD también en las próximas elecciones del 2015, porque habrá bastantes delegaciones, no todas evidentemente, en donde inclusive el PRD puede tener pues la pérdida de lo que ha tenido los últimos 17 años. Quizá uno de los problemas que ha tenido Miguel Ángel Mancera es que él era un hombre sin partido, o sea, y sigue siéndolo. Sigue siéndolo, dice Macario, o sea, no ha logrado construir dentro del PRD, digamos, alianzas que le sean leales a él, tiene que estar combatiendo y de repente lo llevan ahí a una presentación de un informe y le chiflan y le meten el pie. Esto es parte, digamos, de este juego de tribus dentro del PRD, de ajustes de cuentas, de presiones. Hay que recordar que Marcelo Ebrard se tardó unos 2 o 3 años en armar un grupo que le fuera leal y que pudiese ser parte dentro del PRD capitalino para pues, poder sostenerse. Bien, ¿no? Rápido. Y luego, bueno, pues sí, ese es otro problema, pero lo que sí es cierto es que hoy Mancera tiene que construir para el próximo año un aparato político de defensa que le permita actuar sin tener que ser un rehén de distintos grupos dentro del PRD.
Sí, y a esto hay que sumarle el conflicto jurídico que ahora tenemos alrededor del Distrito Federal. Yo no había entendido durante muchos años por qué el PRD insistía tanto en tener una constitución para el Distrito Federal. Y queda claro ahora cuando la Cámara de Diputados Federal decide una ley para el Distrito Federal, y el Distrito Federal no se puede defender porque no puede hacer esas leyes. Tienen efectivamente que hacerse en Cámara de Diputados y pueden argumentar injerencia y todo lo que quieran, pero jurídicamente es correcto. Aquí el problema entonces se nota más claramente. No tiene el Distrito Federal todas las herramientas para resolver sus problemas, pero hacer una constitución llevaría a lo que comentaba Ernesto hace un momento, problemas de coordinación muy serios. Podría ser incluso un problema financiero gravísimo por la recaudación de predial y agua, que son las dos grandes fuentes de ingresos del Distrito Federal. ¿Habría dos delegaciones millonarias? Y en caso de ser las demás municipios, cobrarían ellos, y entonces se te hace una pachanga espantosa. Dicen que está resuelto, pero pues, es decir, estamos en una circunstancia bien compleja en donde efectivamente el problema más importante para Mancera es político. No tiene un grupo que lo sostenga, y esto creo que le ha ayudado al gobierno federal, porque Mancera ha tenido que acercarse al gobierno federal para recibir algo de apoyo, de hecho, a diferencia de los últimos 3 jefes de gobierno. De hecho, una parte de la queja de sectores de izquierda es que se ve a Mancera mucho más feliz estando junto a Peña Nieto y el arroz pues que ahí tiene. No le chiflan. Ahí no le chiflan, y ahí tiene pues un interlocutor con el que ha logrado. Hay que recordar que finalmente el gran éxito de Miguel Ángel Mancera consiguió lo que no había conseguido ni López Obrador, ni Ebrard, ni Cuauhtémoc Cárdenas, que era lana, dinero, fondo de capitalidad, el otro fondo metropolitano, una serie importante de recursos. Y eso es parte de un trabajo político. Uno, desde el punto de vista de los del PRD, le puede decir es que te vendiste. Será misa, pero eso es parte del juego político. Tiene los recursos, y vamos a verlo actuar en el 2014, ahora sí, con la buena cantidad de recursos que él tiene la posibilidad de repartir, a ver dónde los pone, cómo garantizan que haya resultados. Yo creo que esa es la gran apuesta de Miguel Ángel Mancera, a ver si el aparato político de control que tiene el Distrito Federal se lo permite. Y la ciudadanía no está pidiendo muchísimo, es seguridad y el control de las manifestaciones. No es mucho, ¿eh? 2014 es un año distinto. 2013 fue un año muy pesado para todos los gobiernos, incluso el gobierno federal pues se hizo para atrás para que salieran las reformas, y esto implicó que la seguridad no mejoró, que la economía pues estancó, etcétera, ¿no? Entonces todo el mundo está enojado también con Peña Nieto, igual que los capitalinos con el señor Mancera. 2014 va a ser diferente, 2014 va a haber una dinámica económica distinta, y yo sigo pensando que en 2014 el presidente Peña Nieto es probable que se enfoque en el tema de seguridad, que es un tema que urge atender. Si esto es así, entonces eso le va a dar espacio a Mancera para poder acomodar mejor las cosas en el DF, y así como muchos hoy están hablando mal de Mancera, pues capaz que dentro de un año hay muchos hablando bien, ¿eh? Aquí Yo creo que tiene que jugar a las dos partes. Una, la utilización adecuada, efectiva de estos enormes recursos que va a tener el gobierno capitalino el próximo año, y la construcción dentro del PRD del grupo político que le sea totalmente leal, porque de lo contrario, pues es un callejón sin salida. Pero ahí estás descontando que ni los perredistas de Nueva Izquierda, ni los grupos de bejaranos que operan para otro lado, ninguno de esos tiene que ser algo nuevo, porque es bien difícil empezar algo de cero. Sí, bueno, en un año. Yo lo entiendo. Lo que pasa es que ahora tienes una gran ventaja para ello, que es recursos que no tuvieron los otros dos jefes de gobierno, y que esto, ahora sí que el dinero habla, y más aún la capacidad de soltarlo o no. Incluso se hablaba de que le era más fácil al propio Mancera negociar con los dos delegados panistas que con el resto de la estructura perredista, porque pues sí hay una relación, digamos, de poder bastante clara, donde los dos están relativamente limitados frente a un poder del PRD en la Ciudad de México, que tiene la posibilidad de reventar a cualquier jefe de gobierno si no se somete directamente a sus dictados, ¿no? Ese sería un poco el tema. Vámonos a una pausa y de regreso platicamos con usted. Finalmente, la Reserva Federal de los Estados Unidos pues reduce el estímulo, el apoyo económico en la compra de bonos, y esto genera una nueva expectativa para el 2014, tanto para la economía norteamericana, por supuesto, para una economía mexicana que pues tendrá que crecer más rápidamente si no quiere pues caer en un bache más profundo como el que tuvimos este año. Esto es Dinero y Poder. La Reserva Federal de Estados Unidos anunció su decisión de recortar el programa de compra de bonos de $85,000 millones a $75,000 millones mensuales.
buscó calmar el temor de que la medida debilite a la economía, sugiriendo que la tasa clave de interés se mantendrá baja por más tiempo de lo que había prometido. El presidente saliente de la Fed, Ben Bernanke, dijo que si los avances en el mercado laboral se mantienen como se espera, las compras de bonos seguirán siendo reducidas a un ritmo mesurado durante buena parte del próximo año. Bueno, pues ahí están los mercados tratando de absorber esto. Esta es una señal que me parece podrían haber dado desde hace un buen rato. Desde hace un buen finalmente rato, ¿no? Se tardaron. Se tardaron, ¿no? Se tardaron. La hicieron claramente. Los mercados comienzan a ajustarse. Bajar de 85,000 a 75,000 millones no es gran cosa, digamos, dentro de la lógica general. Las tasas de interés en mercados secundarios se mantienen más o menos en esa alza, porque, bueno, por supuesto, se tiene ya la expectativa de que en algún momento las tasas tengan que subir, pero ahora sí que comienza a ajustárselo o alineársele las estrellas al presidente Obama allá en Estados Unidos. Sacan el tema del presupuesto, negocian el asunto del presupuesto. La nueva presidenta de la Reserva Federal estará en esta línea y hablan de un crecimiento del 3% para el próximo año. Sin duda alguna, se le alinearon ahora sí las estrellas favorablemente. Yo creo que el dato más importante de todos es este crecimiento esperado para el 2014, de 3% para la economía en su conjunto, pero de 3,5% para la producción industrial. Ahí Estados Unidos está teniendo verdaderamente un auge de crecimiento, que es lo que a final de cuentas está justificando esta medida de política monetaria. Y es curioso decirlo. ¿Por qué un crecimiento industrial tan acelerado está justificando que se elimine gradualmente la política monetaria? Precisamente por los empleos que está generando el sector privado. Más del 40% se están generando en el sector industrial de los Estados Unidos, cuando anteriormente más del 80% era todo comercio y servicios. Hoy por hoy Estados Unidos está teniendo un boom del sector privado en esa materia, en la generación de manufacturas, pero especialmente en el sector energético, realmente importante. ¿Cuánto les va a durar esto? Pues desde luego 2014, 2015 ya lo ven como un dato prácticamente consumado. En todo caso, a mí me parece extraordinario que lo haya hecho la Reserva Federal antes de que terminara el año, para no generar expectativas durante el 2014. Ya de facto lo que hizo fue decirles, y además les voy a anunciar un calendario de cómo se los voy a ir quitando. No les quiero decir que va a ser cada trimestre o cada mes, es cuando vea cómo va evolucionando la parte laboral de los Estados Unidos. Y eso también opera en su favor. Tasa de desempleo menor a 6.5%. ¿no? Eso era lo mismo que había dicho el señor Bernanke desde hace rato, que ahora que se mejore el empleo, y yo sigo insistiendo que es una muy mala medida porque eso no se va a mejorar ya mucho en el futuro cercano. No, pero puede llegar a 6,5%. A lo mejor sí, sobre todo si la gente deja de buscar empleo, que esa es la razón por la cual ha bajado la tasa, y ese no importa. El caso es que va bajando, ya pueden hacer esta corrección, que lo más importante, y yo estoy de acuerdo ahí con Ernesto, es la señal clara de a qué dirección se va a mover la política monetaria durante 2014. Sí es un año en el que la economía estadounidense va a funcionar mejor, todo parece apuntar hacia allá. También en Europa las cosas van a moverse en esa dirección, lo cual para nosotros pues, es una maravilla, porque precisamente decidimos en 2013 un montón de cosas en la expectativa de que pudiéramos aprovechar el crecimiento mundial a partir de 2014, y efectivamente ese crecimiento puede estar ahí. Yo la única discrepancia que tendría con ustedes es que esto ya no es un alineamiento de estrellas para Obama. Obama ya es, como dicen allá, lame duck. Obama está absolutamente perdido, incluso entre los republicanos. No, el problema son los demócratas. En este momento quien está recuperando el control de los demócratas es Clinton. Con Hillary como la próxima candidata. El asunto es bastante interesante. Pero la verdad es que quedan 3 años, hombre. Pero además puede estar 3 años ahí sentadita en la casa. Con un crecimiento de la economía. Yo no comparto esa idea. Yo creo que el presidente de los Estados Unidos, finalmente, después de mucho tiempo de ver con todo el asunto de la reforma al sector de salud, todo lo que perdió como tal, como liderazgo. 5 años le costó. Hoy comienza finalmente a encontrar un mecanismo que le permita a Estados Unidos crecer, un mecanismo que paulatinamente irá reduciendo también la propia deuda que tiene, los modelos de déficit tendrán que irse corrigiendo. Por supuesto que lo que recibió en 2008 era una catástrofe a niveles impresionantes. Está bien que a ustedes les guste Obama, pero eso no... No es que nos guste. Sí. Aquí el problema es si finalmente consigue recomponer una economía que fue hecha pedazos por un modelo populista. Pero no es él quien corrige las cosas. Es decir, esto lo está haciendo los responsables del Congreso estadounidense. Macario, por favor. ¿Quién resolvió
el Es un problema de desastre presupuesto? universal. ¿Quién resolvió el problema de presupuesto ahorita? ¿Obama? Obama no negoció el asunto de presupuesto de las últimas semanas. Cuando él negoció, se vino abajo. Él echó a perder el asunto de salud del Obamacare, que resultó un fracaso No resultó ningún fracaso. Es un Tiene fracaso problemas. hasta ahorita, no ha Está podido funcionando. arrancar. Por eso, tuvo bueno, que porque no lo violar han la dejado. ley para que funcione. No, tuvo que violar la ley él para que se pueda aplicar, permitiendo que las empresas puedan darle seguro a las personas sin cancelar los seguros anteriores, como la ley que él hizo decía. Entonces, digo, pero es irrelevante. Para nosotros sí lo es importante relevante, ahorita es si vamos a crecer en 2014 o Sí, no, gracias a esto. Ahí yo no hay creo duda. que sí vamos a Ahí crecer no en hay duda. 2014. Que si el santo es Obama o no, eso bueno, lo discutimos otro día. Macario parece que trabaja para Fox News, pero bueno, ese es otro problema. Pero yo sigo creyendo básicamente que la apuesta finalmente de Obama empieza a funcionar, tiene capacidad política incluso de manejo, así se hace en la política en los Estados Unidos, y ahora vas a tener un crecimiento que no habías tenido anteriormente, saliendo de una crisis heredada de deuda, de un populismo republicano de derecha, incapaz de entender lo que eran los límites del endeudamiento, tan sencillo Pero como eso no es cierto. Así El como endeudamiento del gobierno estadounidense no ocurre en el periodo de Bush. El endeudamiento ocurre en el periodo de Obama para financiar. No, ese es el Perdón, posterior. no. Antes no hay. Antes Durante, no hay endeudamiento. durante la crisis Antes 2008, no. Antes no hay. los déficits públicos de Estados Unidos alcanzaron 12% En 2008. en 2008, Al claro. final de 2008. Sí, que son y 3 durante meses, 2009. 3 meses de Bush. Y ahorita nada pues más. ya van en niveles cercanos al 5%. El problema y van de rumbo a un endeudamiento déficit no del 3. ocurrió en el gobierno estadounidense. El problema de endeudamiento ocurre en los consumidores estadounidenses en la compra de bienes inmobiliarios gracias a la modificación legal de Clinton que permitía que las personas compraran una casa con crédito hipotecario a pesar de que no tuvieran ni ingresos, ni activos, ni trabajo. Ese es el origen Y de la crisis. Ese es el desregulación populismo. hecha por Bush Ese en es- los distintos bancos que finalmente la- terminaron convirtiendo, perdón, Macario. Pero es de Clinton la desregulación, No, Macario. pero la desregulación mayor todavía bueno, fue la con amplió. Bush, Sí, cuando sí. terminó Por por eso- quitar todos los controles y te aparecieron incluso los estafadores Culpables propios. son dos, no es culpable nomás uno. Bueno, Tú ahí puedes- está. A final de cuentas, yo sí quisiera poner sobre la mesa una cosa que no se les va a quitar a los estadounidenses en un buen rato. No que digas es- eso. No, bueno, es que tienen una revolución industrial que yo creo que todavía estamos subestimando. Sí tienen una ventaja competitiva en costos que no hay en ningún otro país del mundo. Así es. Esa parte de acceso a energéticos baratos les va a dar un gas para crecer, independientemente de si los republicanos o los demócratas están en el poder. Lo pueden echar a perder en materia de finanzas públicas muy rápidamente, a lo mejor en el mediano plazo. creo. Pero yo creo que va a estar muy difícil parar. Y eso para nosotros es una maravilla. Esa es la otra Eso parte. para nosotros es una si nos maravilla. podemos montar, ¿eh? Que yo creo que podemos, gracias a las decisiones que hicimos. Todavía podíamos no hacerlo, todavía hay posibilidad de echar a perder las cosas, pero estamos mucho mejor hoy que como estábamos hace un año en términos de subirnos sin a duda. esto. Ahora, una última preocupación que yo sí tengo acerca del señor Obama y de Estados Unidos en Dígame. particular, que tiene que ver con el papel geopolítico de Estados Unidos. Es decir, las últimas semanas se han puesto muy complicadas. China está viendo a ver hasta dónde se puede acomodar. Rusia le ha estado ganando Todas una, las dos, batallas. tres y las que sean. Ya le ganó a Ucrania por 15,000 millones de dólares. Compró Bueno, no hay Ucrania general- no hay completa, general man. que Pues resista cañonazo. Pero está tan barato, lo Tan hubiera barato. comprado Estados Unidos en 20. Pues es un problema de la Unión Europea. Y tienes el problema Es de con- Siria. es ¿no? un mes de la Reserva Federal. Podrían haber Sí, ofrecido con el lo que cuádruple. estaban bajando exacto. Yo sí creo que para México es muy importante lo que ocurre en Estados Unidos. Hay en términos económicos una oportunidad muy grande, pero sí necesitamos que Estados Unidos vuelva a recuperar su papel de liderazgo geopolítico, porque si son otros va a estar más complicado para Está bien, nosotros. Pero hay que también entender claramente que, por un lado, Europa terminará también jugando una parte, los rusos terminarán jugando otra parte, y esta idea otra vez de una sola superpotencia controlando, creo que es algo que, pues... Es de los 60, 70. No, No, bueno, no, porque entonces tenían era bipolar. dos. No. Es más bien de los 90s. El de 90 la guerra fría y de 2010. 89 a 2001 si quieren, pero no creo yo que se pueda tener otra posibilidad. Es decir, equilibrio de polaridad no veo cómo. Acuérdense que los únicos momentos de globalización verdadera en el mundo han ocurrido cuando una sola potencia controla, sobre todo los océanos, como ocurrió con Inglaterra a fines del siglo XIX y con Estados Unidos a fines del siglo XX. Para nosotros sería preferible, pero no es opción Hay otra nuestra, realidad. ¿no? Lo cierto es que pues, lo que tienes es un bloque de América del Norte, Canadá, México, Estados Unidos, que tendría que ser la gran apuesta en términos de desarrollo para el país. Y Eso creo sí. que
ahí está hecha no desde hay hace vuelta de 20 hoja. años. Desde el Tratado de Libre Comercio, ¿no? Sí. Con todo lo que implique en términos incluso pues, de cambios culturales y de resistencias como tal, ¿no? Bueno, ahí está Ernesto Cervera, Macario Schettino, señor republicano. Muchísimas gracias. Gracias a usted que nos ve y nos escucha aquí en Canal 11 todos los jueves. Dinero y Poder. Estamos en la radio Noticias MBS en el 102.5 del FM de lunes a viernes de 5 a 7 de la noche. Por nuestra parte, muchas gracias. Muy buenas noches.